Hola amigos, buenos días. Felices y contentos de estar con ustedes nuevamente, iniciando la cuarta temporada del Journal de Cirugía Plástica. Y esta cuarta temporada del Journal de Cirugía Plástica es muy especial porque hoy tenemos a una invitada súper particular y muy importante. Es la nueva presidenta de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética del Perú por los próximos 2 años. Entonces ella ha aceptado nuestra invitación, la doctora Berta Marzano, para explicarnos un poco en qué consisten las sociedades médicas. Ustedes habrán oído hablar de sociedades médicas de diversas especialidades. Entonces, la idea es conocer en qué consiste, de qué nos sirve que exista una sociedad médica, quién avala, quién nos da el permiso, en qué nos puede servir a los médicos y en qué puede servirles a ustedes. Entonces, hacemos una pequeña incisión y regresamos rápidamente con nuestra bella invitada. La mayoría de accidentes por fuego sucede en el hogar. El 70% afecta a los hogares con menos recursos. El 60% a los niños. Las quemaduras cambian nuestras vidas. No a las quemaduras que traen dolor, invalidez, muerte. Nadie resulta indemne de una grave quemadura. Tuvimos demasiados desastres. Mesa Redonda y Utopía. Más recientes, Santa Anita con 3 bomberos mártires, Cantagallo y Larcomar. Tristeza y lamentos no son suficientes. Podemos y debemos prevenir. A mí nadie me lo dijo. Gran campaña nacional de prevención de quemaduras. Bien amigos, como les decía, aquí muy contentos con la doctora Berta Marzano, flamante presidenta de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética. Gracias, Berta, Ricardo. Gracias a ti, es para mí un honor tenerte en el programa. Realmente me siento más que feliz, satisfecho de que vengas a sacarnos de un montón de dudas, de que de repente el público los tiene también, y que nos hables un poco de las sociedades médicas en general inicialmente. Y tu periodo creo que va a ser 2 años, estos próximos 2 años. Así es, desde el mayo de este año, soy flamante, primer mes, flamante hasta mayo del 2019. Genial. Entonces, mira, cuéntanos un poco en qué consiste una sociedad médica en general. Bueno, buenos días a todos los radio oyentes y a todos los televidentes. Las sociedades médicas fueron constituidas básicamente con fines científicos. Ese es su primer pilar, por decirlo así. Agrupan médicos que tienen la misma especialidad y cuyo fin principal es mantener lo que tiene que ver con educación, mantener igualmente los principios éticos y resolver problemas comunes. Existen sociedades de varias índoles. Las principales, que son las sociedades médicas, tienen que ver con trabajar en pro y a favor de los médicos especialistas, de los problemas comunes que tienen y de los médicos en formación. Se preocupan no solamente de mantener la capacitación y la actualización del médico, sino también de velar por un trabajo ético y por la formación de los que están haciendo esas especialidades. Miren, qué importante lo que está mencionando la doctora Marzano, porque a veces se confunde mucho sobre palabras como ética y valores, ¿no? En realidad cada uno tiene un concepto diferente, pero en realidad las sociedades lo que hace es justamente inculcar esos valores, esa línea, eso de que el médico o el cirujano, lo que fuere, vaya por la vereda correcta, ¿no? Así es. Eso es importante. Porque si no estamos perdidos. Entonces vemos casos pues que médicos que ya se convierten en unos especies de mercenarios de la medicina, ¿no? Así es, existe el mercantilismo en todos los aspectos y la profesión médica en algunos casos no se escapa de ello. Y
justamente quienes pertenecemos a la sociedad de cirugía plástica, y en la mayoría de las sociedades, no solamente se agrupan por el aspecto científico, que es muy importante, sino porque tienen principios, estatutos que definen una conducta ética con los pacientes y de la manera que deben trabajar en general. Ahora, una pregunta, Berta. Por ejemplo, la gente a veces está mareada, y te diré, no solamente la gente, yo mismo me mareo, porque a veces me llegan tantos correos o mails con sociedades que ya me sacan un poco del cuadro, ¿no? O sea, entonces, ¿quién avala? En este caso, por ejemplo, te pone el sello de aprobado de una sociedad médica. Muy importante y muy relevante tu pregunta, Ricardo. El Colegio Médico tiene un comité especializado en la acreditación de las sociedades. Uh-huh. Y existe, para que todos nuestros radiovidentes y televidentes sepan, solamente una sociedad peruana de cada especialidad. Una sola. Una sola. El Colegio Médico acredita y nosotros, como la mayoría de las sociedades, estamos acreditados. Lo que significa que nosotros cada año debemos brindarle al Colegio Médico, que es nuestro ente regulador para todos los médicos en el país, cuáles son nuestras actividades académicas, cuáles son nuestros miembros, quiénes se mantiene, quiénes han ascendido a un segundo nivel, uh-huh, y quiénes han sido retirados. Uh-huh. Y nuestros problemas éticos son comunicados al Colegio Médico. O sea, las sociedades tienen la potestad también de retirarlos por diversos motivos. Sí, cada sociedad, dentro de los estatutos que da el Colegio Médico, hay 3 comités permanentes que tiene que tener cualquier sociedad. Uh-huh. El Comité de Ética y Disciplina, el Comité Científico y el Comité Docente. Uh-huh. El científico para la capacitación continua de los especialistas, el Comité Docente para la enseñanza a los, uh-huh, que se están formando, y el Comité de Ética y Disciplina justamente para velar que haya un trabajo ético de los profesionales hacia los pacientes. Eso en diversos programas que hemos tenido con importantes invitados, siempre hemos llegado a la conclusión de que las técnicas quirúrgicas que se hacen en Perú son las mismas que se hacen en el extranjero. Sí. Porque se está actualizado en todo. Así es. Nosotros hemos tenido muchos congresos importantes. En mayo del próximo año tenemos acá en Lima el Congreso de la Federación Ibero-Latinoamericana. Uh-huh. Hemos tenido el año pasado, en noviembre, la sociedad realizó un congreso en conjunto con ISAPS, que es una asociación internacional que reúne a sociedades de muchos países, y hemos podido ver que la performance y los resultados de nuestros médicos peruanos están muy a la par de cualquier especialista en el extranjero, ¿no? Sí, pues. Y eso tiene que ver mucho con la capacitación constante que hace cada miembro y con el valor que le da a la sociedad a la capacitación dentro del país para los mismos especialistas. Exacto, y da gusto ver, por ejemplo, médicos como el doctor Percy Rosell, por ejemplo, a quien le mando también un saludo, porque me impresionó mucho, porque es muy dedicado a la investigación, que es justamente lo que más falta en ese país, ¿no? Percy es un cirujano plástico muy reconocido, muy apreciado por la sociedad. Es uno de los pocos peruanos que tiene a su cargo el comentario de los artículos en una de las revistas internacionales más importantes, que es la revista de la Sociedad Americana. Así es. No trabaja también dentro de la docencia en las maestrías y los doctorados de la especialidad, ¿no? Y se dedica mucho a la investigación. Sí, realmente. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de cómo tenemos ya peruanos que son prácticamente consultores a nivel internacional y escriben en revistas internacionales importantes, porque no es cualquier revistucha, disculpen la palabra, ¿no?, criolla, pero son revistas importantes, avaladas, que son los que pautean todo lo que es la cirugía plástica a nivel mundial, ¿no? Así es. Ahora, por ejemplo, la gente se preguntará, ¿por qué, qué beneficio tengo yo de entonces con operarme o tratarme con un cirujano plástico que pertenezca a una sociedad y con otro que no pertenezca a la sociedad? Bueno, existen requisitos que se le pide a todos los cirujanos plásticos que desean ingresar a la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Uno de ellos es que tenga
una formación escolarizada. ¿Qué significa eso? Que se pueda comprobar que ha tenido una formación completa dentro de la especialidad. Recuerden, amables televidentes y oyentes, que la especialidad no solamente es estética. Como nuestro nombre lo dice claramente, trabajamos en reconstrucción, en cirugía plástica, en quemados, y eso abarca una infinidad de problemas médicos que muchas veces la gente no sabe que corresponden a los cirujanos plásticos. Los problemas traumáticos, los problemas congénitos, los problemas de emergencias, así como las reconstrucciones después del cáncer, el problema con los quemados y con eso también incluye la cirugía estética. Entonces, se le pide al médico para incorporarse que demuestre que ha tenido una formación escolarizada, que el médico no tenga problemas legales en ese momento, y es avalado por médicos que ya pertenecen a la sociedad muchos años. Deben haber pasado 2 años de práctica en el ejercicio de la especialidad para ser admitidos como miembros asociados en la Sociedad de Cirugía Plástica. Nuestros residentes nacionales se consideran miembros adscritos porque están constantemente en relación con la sociedad, porque a la actualidad la sociedad es la que le da los cursos de especialidad. Perfecto. Ok, vamos a hacer una pequeña incisión y vamos a regresar para seguir tocando el tema y ver, por ejemplo, cantidad de miembros que hay, una serie de interrogantes que tenemos todavía. Ya volvemos. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien, amigos, de vuelta con la doctora Berta Marzano, flamante presidenta de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que ya nos explicó más o menos en qué abarca la cirugía plástica, y es muy amplia en realidad. O sea, se ha tratado temas como quemados. En la reconstructiva, por ejemplo, también entra la cirugía de mano, entra la microcirugía. Así es. O sea, en realidad es muy amplio. Entonces, la cantidad de miembros actuales en la sociedad, ¿cuántos son? 210 miembros hábiles. 210. Sí. Y creo que tenía entendido que en general en el Perú, los cirujanos plásticos en total, porque hay algunos que no pertenecen aún a la sociedad, creo que suman algo de 400 y algo. Sí, el Colegio Médico tiene registrado alrededor de 400 especialistas con diferentes nombres que tienen que ver con la cirugía plástica. Claro, y sin embargo se venden en la calle como cirujanos plásticos como 3.000 personas. O sea, Lo que pasa es que no todos son cirujanos, no todos son médicos. Que todos son Jack Sparrow, son sí, piratas del Caribe, entonces. Así es. Es un tema tan de moda y con tanto requerimiento de los pacientes, y bueno, la propaganda hace que muchísima gente crea en sapos y culebras cuando no es así, ¿no? Entonces, y aparecen sociedades. ¿Cómo aparece una sociedad? Te explico. Así? Mucha gente no puede entrar a una sociedad científica acreditada porque no cumple los requisitos. Ya. No son especialistas colegiados, no son médicos certificados en la especialidad. Entonces, la forma más fácil de venderse, yo creo mi sociedad de mi grupito de 2 o 3 y le pongo el nombre que me parece, la sociedad de bioplastia, la sociedad de no sé qué. Pero, como me remarcaba en la primera parte del programa, solamente existe una sociedad peruana de una especialidad, claro, que es lo que el Colegio Médico avala. Y justamente en esta semana anterior ha habido una reunión convocada por el decano del Colegio Médico a todos los presidentes de las sociedades para ver cómo podíamos tratar este problema. Claro. Porque no es solamente un problema de la especialidad en cirugía plástica, se dan otras especialidades. Y una de las cosas que se llegó en este conversatorio inicial, porque va a ser un equipo de trabajo de aproximadamente 1 año, es que todas las asociaciones, porque no deberían ser sociedades, deben estar por debajo de la sociedad madre, que es la Sociedad Peruana de la Especialidad. Okay. Y de esa manera se va a poder normar y el Colegio Médico va a poder controlar que no aparezcan sociedades donde se mezclan diferentes especialidades, médicos, no médicos, y donde más es un interés mercantil
que un interés científico, De- que es el punto de partida de cualquier sociedad médica. Por ejemplo, una sociedad, por ejemplo, no pasa acá en el Perú, pero se escucha mucho, por ejemplo, creo que Argentina, no me recuerdo, recuerdo bien, pero si te aparece una sociedad que dice Sociedad de Cirujanos Estéticos, ¿quién la avala? O sea, ¿quién lo firma? ¿Un colegio médico firma? No. ¿Y cómo me parece? Ponen su Y diploma se no acabó. existe la especialidad. No, se publicitan. Ellos mismos hacen su diploma. Lo crean ellos y mismos lo crean. Ellos van a Zángaro, hacen su a grupo. Zángaro. Claro, hacen su grupito y a todos los que están trabajando para el que formó la sociedad, que es el presidente honorario y eterno, generalmente, todos los que trabajan para él son los miembros de su sociedad. Pero en realidad no deberían ni siquiera tomar el nombre de sociedad, porque la Claro. sociedad no es lo que les corresponde. Entonces tu idea me parece genial, o sea, tu idea sería sobre la madre de los corderos, que tendría que ser la sociedad, en este caso peruana de cirugía plástica, y de ahí ramificarse cualquier asociación médica que tenga que ver con una de los capítulos de la cirugía Así plástica, es muy diferente. Como en la mayoría de las especialidades, Claro. una serie de capítulos. Pongamos algo que es muy fácil de entender para la gente. La sociedad de traumatología tiene los de mano, tienen los que hacen artroscopía, todos los que hacen rodilla, tienen los que hacen osteosíntesis, pero todas esas tienen que ser agrupadas dentro de la sociedad principal, que es la sociedad de traumatología. Lo mismo es en nosotros, tenemos los quemados, tenemos los que hacen fisuras labiopalatina, los que hacen microcirugía, los que hacen reconstrucción. Pero la sociedad madre es la que tiene el contacto directo con el colegio médico y es la que va a normar todo el procedimiento científico y ético de sus miembros. Claro, y de repente es un inicio de que ya el cirujano plástico comience la vida lo va llevando a tener una subespecialidad. Así Porque es. no es tampoco tan fácil, y lo conversamos Mantener todo. con el doctor Ricardo Delgado, no es tan fácil de que, obvio, la vida te llevó a operar eso todos los días y ok, es más fácil para ti hacer una Así subespecialidad, pero a alguien que le llega de todo, entonces es un poco más complicado, tendría que dedicarse a un solo tipo de pacientes. Eso yo creo, Así pero es. eso va a venir con el tiempo. La cosa es ordenarse un poco, ¿no? Así es, Ordenarse así un es. poco. Dime, un paciente que, por ejemplo, por ahí tiene un problema X, que pasa a menudo, que generalmente le inyectaron alguna sustancia extraña o una intervención quirúrgica mal hecha, etcétera, terminan recién tocando la puerta de la sociedad, ¿no? Entonces pidiendo ayuda, y a veces son casos que son bien complicados de resolver. Así es. Bueno, a la sociedad nos llegan las consultas legales de los juzgados, de las fiscalías, para dar una opinión con Como respecto. peritos. Como peritos, cuando ya va a un juicio de las sociedades que parten los nombres de los peritos, ¿no? El colegio médico también nos pide una opinión Claro. autorizada. Y es labor de la sociedad inicialmente poder orientar y educar a la colectividad sobre quiénes son miembros de la sociedad y que con lo cual se les puede garantizar un trabajo quirúrgico o médico adecuado, porque son gente que está con una formación adecuada. Ahora, igualmente, cuando existe un problema de índole médico en alguno de nuestros asociados, tenemos capítulos y comités, y hay gente con más experiencia, se reúnen, se discuten los casos para ver de qué manera pueden ser resueltos. Igualmente, hemos trabajado con grupos internacionales en el problema que tú hablabas, que es el problema de la halogenosis, la inyección tan frecuente hace unos 10 años para acá de biopolímeros, productos que no son absorbibles y que condicionan en un gran porcentaje de los pacientes alteraciones deformantes terribles, que en muchos casos no tienen un resultado que podamos decir el esperado por el paciente al tratar de mejorar el cuerpo, el área que ha sido dañada, ¿no? Sí, pues hay sí, casos en que sí. hagas lo que hagas, el paciente es muy difícil que regrese a su naturalidad. Exacto, y el problema es que a veces uno carga con el pasivo. Así es, ese es el problema principal. Actualmente existe un grupo de personas que han sufrido este tipo de problemas por gente informal, que no tenía una formación adecuada, que ni siquiera eran médicos y que les inyectaron una serie de productos y que a la actualidad se han estado agrupando. Se ha venido trabajando hace 2 años con el Congreso, con el cambio de gobierno, se complicaron un poco las cosas, para sacar una ley justamente en contra de estos productos no absorbibles y que causan más daño
que beneficios, ¿no? Y que así también se normaría con eso quiénes son los que están capacitados para poder aplicar los productos que sí podrían ser aplicados en el ser humano. Mira, te hago una pregunta y te lo pongo como un ejemplo. Mira, yo trabajo por ejemplo, siempre con una otorrino, ¿no? Yeah. Esta otorrino laringóloga, todo. Me ayuda a veces a operar las narices, porque uso cuando tengo que usar injertos, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre le he preguntado y le decía, oye, ¿y tú nunca has hecho una rinoplastia estética? No, me dice, ¿y no te ha picado el bichito de meterte por ahí? Porque todo el mundo entra por el tema económico creyendo que con eso hacen dinero. Y me dice, mira Ricardo, la verdad es que tengo tantos pacientes para operar patología de mi especialidad, hasta oído inclusive, que no voy a perder mi tiempo operando narices. Entonces ahí eso me hizo reflexionar de que realmente cuando veo que un especialista de algo se comienza a dedicar o introducirse a la estética, es por un tema netamente económico, porque definitivamente no tiene la clientela de su verdadera especialidad. Así es. Existe una deficiencia, y todos lo podemos ver, de especialistas en el Perú, sí, en muchos casos. Sí. Y en realidad lo que tú dices es muy cierto. No es que los especialistas no tengan campo, sino que probablemente no se ha abierto el campo necesario o no ha sabido rentabilizar y producir todo lo que puede dentro de su área. Así es. Está invadiendo campo ajeno, y ese es el problema, básicamente. Casi por desesperación de repente, ¿no? Sí, por publicidad, por presión, porque adicionalmente a eso es algo que tenemos que tenerlo claro. Nuestra especialidad es la única que no tiene que pelearse con los seguros. Sí, pues. Y eso es una rentabilidad directa al médico, no compartida con los seguros. Y a mí me da, mira, yo te voy a ser bien sincero, la verdad es que veo muy poca televisión y la verdad, porque bueno, por temas ya de mi orden para dormir y despertarme ha cambiado totalmente, pero veo muy poca televisión. Pero recuerdo hace años que me daba risa, que me acuerdo que estas famosas novelas mexicanas, creo, el más pintón, el actor, el que se enamoraba generalmente de la ama, de la muchacha de la casa. El tema típico. ¿No? El tema típico social, económico, era abogado antes, años atrás. Y de pronto un día de casualidad veo esto y ya no eran abogados, eran cirujanos plásticos ahora. Entonces yo dije, esto se ha vuelto tipo fashion, entonces la gente creyó de que era ponerse en un estatus socioeconómico más alto, que la familia te aplauda, todo, pero estabas creando una persona que va a traer problemas a la larga. Así es. Porque como dijo muy bien el doctor en eso, Comitre, por ejemplo, hay casos que él le llamaba, me parece correcto, eventualidades en una cirugía, pero tú puedes tener una eventualidad, una cirugía que está marcada entre un porcentaje y resolverla. Claro. Ese es el truco del asunto. Así es, o sea, si tú estás entrenado, nosotros los seres humanos no somos una máquina, porque si trabajáramos con maquinitas, el robot tiene 50 pernos, sabes en qué lado va cada uno, rearma, armas y desarmas. Cada persona, cada ser humano, la anatomía, tienes una cantidad enorme de variaciones y solamente tu training a través de los años te va a permitir trabajar con esas variaciones y poder resolver un problema dentro de un procedimiento quirúrgico, porque es el momento en que se tiene que resolver. Claro, yo me acuerdo, para mí lo más increíble fue que una vez un fabricante de cánulas de liposucción estaba muy apurado llevándole unas cánulas de liposucción que habían sido pedidas por un cirujano cardiovascular. Entonces yo me preguntaba, que será colega mío, con todo el respeto que se lo merezca, pero un cirujano cardiovascular que quiera meterse a liposucción, como ha pasado caso de anestesiólogo, de la cosa creo que ya está ya un poquito pasándose la raya bien lejos. Así es. Entonces ya un momento es poner el pare y ordenar. Si no hay orden, no se llega a nada, ¿no? O sea, aquí es orden. Bueno, hacemos una nueva incisión, ya la segunda, después la suturamos y regresamos para tocar un poco el tema de intrusismo. La mayoría de accidentes por fuego sucede en el hogar. El 70% afecta a los hogares con menos recursos, el 60% a los niños. Las quemaduras cambian nuestras vidas, no a las quemaduras que traen dolor, invalidez, muerte.
Nadie resulta indemne de una grave quemadura. Tuvimos demasiados desastres. Mesa Redonda y Utopía. Más recientes, Santa Anita con 3 bomberos mártires, Cantagallo y Larcomar. Tristeza y lamentos no son suficientes. Podemos y debemos prevenir. A mí nadie me lo dijo. Gran campaña nacional de prevención de quemaduras. Listo, de vuelta con nuestra flamante presidenta, la doctora Berta Marzano. Continuamos con el tema y estamos ahora entrando un poquito más al intrusismo. No sé si quieras, detrás de cámara estabas por contarme una anécdota, o no sé si empezar por la anécdota o pasar al tema del intrusismo y la ayuda, lo bueno y lo malo de eso. No bueno, sé, como para darles un poco de humor, de humor y de terror a la vez. Me contaba el gerente de uno de los laboratorios más importantes en el país que trae ácido hialurónico, que un día llega a las oficinas una señora que tenía los párpados inferiores como un monstruo, totalmente desesperada, histérica. Ustedes me han vendido este producto y miren lo que me ha pasado. El gerente desesperado, como la mayoría de los productos vienen de otros países, se comunicó a Francia y les dijo lo que estaba pasando y le dijo, no hay problema, nosotros avalamos, pregúntale a la paciente quién es su cirujano, habla con el cirujano que te digan el número del lote. Entonces la señora primero no accedía, al final contó lo que había pasado. Esta señora tenía la receta del médico, fue porque tenía mucha premura en que se lo colocaran, compró el producto en el laboratorio y se fue al estilista a peinar. Y cuando estaba en pleno peinar le dice, apúrate que mi cirujano me está esperando, que me tiene que poner el ácido hialurónico. ¿Para qué te vas a ir? Le dijo. Yo te lo pongo. ¿Pero qué? No te preocupes, vas a gastar tanta plata, yo te lo pongo. Era una señora de un nivel socioeconómico y educativo alto, ni siquiera una persona que no sepa, pero fue tan rápido la mareada que le dio el estilista que le dijo, oye, pero si tomas 5 segundos es una jeringuita. Le colocó la jeringa de forma y en la zona inadecuada y terminó con 2 bolas gigantescas en el surco del párpado, que es un área dificilísima de tratar. Entonces, por supuesto, la señora no le echó la culpa al estilista, porque a ella la dejaba bellísima con el peinado y el maquillaje. Se fue al laboratorio. Cuando la señora le contó, le dijo, usted vino con una receta médica, con una indicación de un médico. Por eso, se le pudimos vender el producto y la única persona que estaba facultada a ponérselo era el médico. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad porque usted sabía quién era la persona que debía haberle colocado. Y eso es una ley. Para que lo sepan nuestros oyentes y televidentes, la ley dice claramente que ningún producto puede ser inyectado en el cuerpo del ser humano si no tiene la indicación del médico. Ojo, la enfermera lo puede aplicar, sobre todo las enfermeras, pero ellas no pueden indicarlo, tienen que tener una indicación médica. Y eso es muy simple, cuando nosotros tenemos cualquier problema médico y tenemos un seguro y pedimos que nos vengan a poner un inyectable en la casa, lo primero que nos piden es la receta. Actualmente ya son muy pocos los lugares donde te pueden inyectar algún producto si no tienes una receta médica. Y eso nos dice claramente quiénes son los indicados a poder colocar cualquier tipo de sustancia en el organismo. Mira, te hago una pregunta en eso. Nosotros todos tenemos, está claro, y el programa anterior también lo mencionamos, está claro de que en el caso específico, por ejemplo, las cosmiatras, ¿no? Todos tenemos grandes amigas cosmiatras, muy buenas cosmiatras, son nuestro brazo derecho para muchos tratamientos, y hay cosmiatras donde estudiaron cosmiatrías y siendo ama de casa, otras técnicas en enfermería y otras enfermeras, por decirte. Así es. Entonces, sin embargo, obviamente la que es enfermera de pronto es un poquito más avesada, claro, ¿no? Y tiene un poco más de destreza porque se va a poner un inyectable. Porque tiene más destreza. Así es. Entonces, ahí hay una diferencia abismal.
pero sin embargo, creo que la ley que iba a salir para sustancias de relleno incluían estas cosmiatras que son enfermeras o no. No, la ley, como lo acabo de decir, claramente dice que solamente bajo indicación del médico puede ser aplicado un producto en el organismo. O sea, la cosmiatra que a su vez es enfermera y que tiene su local donde trabaja, no está facultada. No está facultada No para ella, está facultada. salvo que tú le estés mandando una receta, tampoco. No, tampoco. No. Tendría que estar bajo tu responsabilidad. Así es. El que asume la responsabilidad de lo hecho es el médico y quien debería hacerlo es el médico. Claro. Eso es bastante claro. Ahora, las cosmiatras, como tú mismo lo has dicho, son el brazo derecho de apoyo en los tratamientos complementarios a las cirugías. Uh-huh. No podemos quitarle el lugar que tienen y el apoyo que significa nuestros procedimientos, pero está claramente normado lo que se puede y lo que no se puede hacer. Claro. Y dentro de lo que no se puede hacer es aplicar ningún producto. Ellas no pueden sacar sangre, porque para eso tendrían que haber estudiado. O sea, el plasma rico en plaquetas no se ser debe colocado. hacer en ninguno de esos centros donde no haya un médico. Así, tajantemente. Eso es así. Tampoco ellas pueden diferenciar porque no tienen el estudio médico ni van a tener el conocimiento clínico de la evaluación del paciente para saber qué necesita cada paciente. Porque no todos van a necesitar el mismo tipo de relleno, la misma densidad, en los mismos lugares, todas las pieles no son iguales, y así una serie de procedimientos, desde los láser, que ahora hay cosmiatras que se compraron un láser porque es la novedad, y vemos tragedias terribles con eso, ¿no? Sí, pues, sí. Entonces, ellas sí tienen un trabajo importante dentro del apoyo a un procedimiento quirúrgico, pero no tienen ningún entrenamiento, ni capacitación, ni certificación para hacer cualquier procedimiento de índole invasivo. No pueden colocar esos quemadores. Sí, de grasa, bendito, sí. Así es, que es una tragedia Sí, cuando sí. uno quiere hacer una liposucción, ya. es terrible. Si hay que persignarse cuando el paciente no le dijo y cuando ya está en sala dice, sí, es que yo me ponía quemadores, porque pueden condicionar inclusive problemas quirúrgicos dentro de la cirugía, porque la grasa cambia de calidad y van a crear irregularidades y una serie de problemas, ¿no? Sí, pues. Por ejemplo. Y eso yo le digo a los pacientes, en realidad la responsabilidad tiene que ser compartida, tiene que haber algo muy importante, decir la verdad. ¿Cuántas personas hay que no te dicen todo, no te dan todos los datos y complica el asunto? Porque si no, yo a veces le digo a los pacientes, bueno, o me dice la verdad, o voy a tener que mandarles un cerro de pruebas y análisis pues de todo lado, hasta toxicológicos, si consume drogas, resonancia magnética. Entonces es todo un estudio, todo porque usted no me dijo los antecedentes que debiera hacer. Y no solamente eso, como para seguir con las anécdotas, sí. En el tiempo que yo eran los primeros años de que había terminado, un colega mío salió en todos los periódicos, fulanito de tal, mató a una arquitecta. Y después de muchos meses salió una nota muy chiquitita, porque para las aclaraciones ya no tiene... No tienen espacio. Entonces, ¿qué había pasado? Siendo esta persona una arquitecta, en las investigaciones se vio que había ido donde 3 cirujanos, la señora era epiléptica. Y esos 3 cirujanos no quisieron operarla. Y no quiere decir que el paciente con portador de epilepsia no se puede operar, pero tiene que tener una anestesia especial y tiene que saberse. Entonces, esta paciente fue donde este doctor y adrede ocultó el antecedente porque dijo, no me va a pasar nada, yo me quiero hacer la lipo. Le hicieron la liposucción con una técnica anestésica inadecuada en su caso y la paciente se murió. Y satanizaron por meses al pobre doctor, cuando al final se exigió que se hicieran las aclaraciones, bueno, con una nota chiquititita de 2x2, ¿no? Donde decían que en realidad la paciente había ocultado la información. Entonces, eso es importantísimo, que el paciente tome conciencia de que debe decir todos los antecedentes que se les mencione y no pueden ocultar algún antecedente para evitar que el médico lo opere.
porque eso puede ocasionar la muerte, como en este caso. Exacto, y otra de las cosas, por ejemplo, importantes es que la fecha del periodo menstrual es una de las preguntas que siempre se les hace, y es una pregunta básica, pues, que debe saberlo y decirlo. Si no, vamos a tener que mandarle, pues, dosaje sanguíneo, pues, gonadotrofina coriónica para saber si está embarazada, porque ya estar con un paciente que estamos ante esa falta de confianza, yo prefiero no operar, porque ya me estoy empezando a meter el riesgo es para nosotros. Claro, es capaz de cualquier cosa, está estresada, perdió la ecuanimidad y es capaz de cualquier cosa. Y ha pasado, mira, una vez pasó con una chica que se iba a operar de liposucción y como va a un cirujano muy conocido y el cirujano le hace todo el preoperatorio. Cuando la va a operar, 3 días antes, la mamá le dice que, bueno, esa operación era para su matrimonio y que por favor postergue unos días más la operación. Cirugía. Bueno, le dijo, pero unos cuantos días más no pasa nada. Ok, en esos 3, 4 días, en realidad fueron 4 o 5, algo así. Ella, ¿qué había pasado? La opera de liposucción, que entra siempre una hipotermia ligera, etcétera, Al día siguiente, unos días, empieza con fiebre, a hacer todo. ¿Qué había sucedido? Fallece la chica de una sepsis. El novio, este caso lo tengo filmado en uno de los programas y lo puse con actores porque es realmente increíble. O sea, el novio quería matar literalmente al cirujano porque él había sido el causante de quitarle el amor de su vida. Sin embargo, cuando van a ver la necropsia antes que empiece el proceso del informe, la madre se acerca donde el cirujano y le dice, doctor, que esto quede aquí, por favor, porque no quiero manchar el nombre de mi hija, porque a la larga se va a saber. Porque hoy existe el ADN, hoy existe una serie de cosas que antes no existían. Nos hacían el avión y ya estaba, criolamente hablando. Sí. Pero el tema fue de que el novio que le reventó la clínica, porque se la reventó, o sea, con matones y todo, le reventó la luna, reventó todo, y encima lo perseguía para matarlo. La madre, ¿cómo habrá arreglado el asunto? No lo sé. Pero la cuestión era de que esta paciente se había sometido a un aborto. La postergación de la lipo fue para someterse a un aborto, y mala suerte que el ginecólogo perfora el útero. Y esas asas intestinales ya habían entrado en cavidad uterina y estaban creando toda una infección que ya pueden ustedes imaginarse el bolo fecal, la cantidad de gérmenes que lleva. Entonces se estaba cultivando pues toda una gama. Y ante un proceso quirúrgico. ¡Wow! Fue terrible. Es como echarle a gasolina a una fogata. Se prende. Ahora le voy a echar gasolina a esa anécdota. Encima, el novio tuvo que quedarse callado y persignarse y ir a misa todos los domingos, porque encima los restos el embarazo no era de él, era de un antiguo novio de ella. Entonces la cosa se puso, o sea, él hubiera matado a un cirujano que no tenía la culpa. O sea, es increíble. ¿Por qué? Porque no se habla la verdad. Entonces, mucha de la responsabilidad también van de parte de ustedes. Si no, como le digo, esto va a terminar en un día como estas tiendas grandes como Ripley, Saga, Movistar, Telefónica, Claro, todas las grandes empresas, donde nosotros vamos a tener que hacer la consulta así. Señora, buenas tardes. Por su seguridad, esta entrevista será grabada. Entonces, usted le ha explicado que puede inflamarse, que puede hacer esto, porque los pacientes dicen, ¿va a estar quieta 1 semana, 2 semanas? Doctor, se lo juro, se lo prometo que yo voy a hacer todo. Una vez tuve que decir caso a una chica que se le salió unos puntos de las mamas. Dijo, le juro, no vas a ir a ninguna fiesta, porque tú eres bien fiestera, no vas a ir a ninguna fiesta. Le juro por Dios, doctor, que no voy a ir a ninguna fiesta. Cuando aparece con los puntos medio abiertos de las mamas, le dije, bueno, ok. Y una herida ahí, la mamá le decía, pero ¿qué ha pasado? Si tú estás de lo no tienes por qué, has hecho un esfuerzo o algo. Y la mamá, cuéntale. Pero mamá, yo ya le dije al doctor, cuéntale. Pero mamá, es que el doctor, cuéntale. Entonces, ¿qué había pasado? Doctor, ya, dígale, ya. No lo dices tú, lo digo yo. Ok. Cumplió su promesa, doctor. No fue a ninguna fiesta. ¿Sabe qué hizo esta niña? Hizo la fiesta en la casa. Hizo las fiestas en la casa. Entonces ya uno no puede ser niñero, pues, o sea, eso pónganse ustedes, porque ustedes de repente van a tener un hijo que algún día sea cirujano plástico y no van a querer que en la Navidad la pase estresado o al borde del infarto porque simplemente alguien no dijo la verdad o no siguió las indicaciones. Y que no tenga, no esté consciente que esa irresponsabilidad puede llevarlo a la muerte. A nosotros a un problema, pero a sí mismo, inclusive llegar a perdieron el familiar.
Así es. Por más juicios que le quieran a realizar al cirujano, etcétera, etcétera, el familiar no va a regresar a la vida. Así es. Entonces, ese es un gran problema. Hacemos una incisión más al programa y regresamos para unas recomendaciones últimas, por favor. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien, estamos en un programa muy interesante con la doctora Berta Marzano, presidenta de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Entre las anécdotas que son bien interesantes, porque eso también ayuda, no vamos a poner como Jesús y sus parábolas, pero de alguna manera viene a ser lo mismo. Las anécdotas es lo que más... Es la manera que la gente se acuerda mejor del mensaje que le quieres dejar. Y te quiero contar una anécdota mía antes que pases a las tuyas, que son muy interesantes, de que hace tiempo llegó eso, como nos tocan las puertas siempre personas que están maltratadas por el labio muy ancho, porque le inyectaron una sustancia que le dijeron que era hialurónico, biopolímero, lo que sea, y que al final es de aceite de avión o la silicona, y viene y después me dice, doctor, pero me la hizo una cosmiatra, pero súper renombrada, que vino de Tailandia, y quiero que me lo retire. Ok, pero yo para retirar eso, usted debe entender de que eso ya no se puede succionar como usted puede imaginarse. Qué fácil, voy y me lo succiono y me lo quitan. Si no, su cosmiatra podría hacerlo. Sin embargo, lo que hay que hacer acá es una incisión y de repente va a terminar con la cara con una cicatriz. ¿Cómo puede ser eso, doctor? Es imposible, no puede usted marcarme la cara. Y se puso en un plan, ya me estaba armando a mí un lío cuando yo no había hecho nada. Sí, me sacó que decretos y leyes de que el médico tiene la obligación y el juramento de tratar a los pacientes, no sé cuánto. Señora, yo en ningún momento le he dicho que no la voy a tratar. No, le estoy diciendo lo que voy a hacer. Y usted no acepta lo que voy a hacer. Es como si alguien se quiere operar la vesícula y le dicen, bueno, tengo que hacer un corte acá en el abdomen, y usted dice, no quiero en el abdomen, quiero que me lo saque por la oreja. No, pues, no puede usted dirigir las técnicas que son existentes. Entonces, una cosa es decirle no y otra cosa es decirle sí. Y por último, otra cosa, antes que ingrese a todo esto de intrusismo, ya no solamente son un peligro de que en el spa, si lo convencen por esto, no voy a mencionar nombres comerciales para no meterme en problemas legales, pero le voy a inventar un nombre para que usted me entienda a qué me refiero. Cuando encuentran ofertas por el rebajón, ¿no? Y les llega un mail por el rebajón, ¿no? Del mes, y quieren procedimientos, hasta peluquerías, terminan con el cabello destrozado. Entonces, se están corriendo el riesgo de colocarse hilos, plasma rico en plaquetas, etcétera, hasta de contagiarse, hasta cirugías. Hasta un SIDA se pueden contagiar. Así es. Porque no tienen conceptos de bioseguridad. Nunca pisaron un hospital, nunca pisaron una labor médica real. Entonces, como no tienen concepto de bioseguridad, se pueden contagiar hasta de un SIDA. Entonces, ¿a quién le van a echar la culpa? Entonces, y si sus cosmiatras son tan buenas para colocarle las sustancias cuando lo hacen mal, deberían ser tan buenas para solucionarlo. Así es. Y generalmente no es así. Cuando los problemas van en aumento, dicen, anda al cirujano plástico. Sí, pues terminamos siendo que ya lo último. Así es. Yo he tenido una paciente que se le había operado en un momento los párpados, después la nariz, y vino pero que no quería ni entrar. Y dice, yo sé lo que me van a decir y me van a matar. Yo fui acompañando a una amiga que se iba a delinear las cejas. Y en menos de 30 segundos, te lo juro, Berta, me convencieron y me pusieron hilos. Qué cosa, pero sin que fueras una persona sin educación. Es que no sé, cuando ya pasó, ya estaba hecho. El hilo me quedó mal porque la persona vino con unas retracciones horribles en un lado de la cara. Tuvo la osadía de cuando regresó a reclamar, la cosmiatra le inyectó corticoides en la cara, que produce alteraciones en la grasa. Y cuando vio la tragedia que había hecho, anda a buscar al cirujano plástico. Nosotros, como no somos vagos que tenemos un borrador, como le digo yo a los pacientes, nosotros tratamos de que nuestras cicatrices sean imperceptibles, pero nosotros no trabajamos como si fuera un lápiz borrando y desapareciendo las cosas. Y van a quedar, como decía el doctor Ricardo Ormeño, una serie de secuelas. Cuando un producto entra en una área, ocupa un espacio y deprime lo que está alrededor. Entonces, cuando le sacan el relleno que tienen en el labio, van a quedar depresiones e irregularidades. Y como ya tiene una reacción inflamatoria por ese producto, porque si se lo quieren sacar es porque ya se hinchó, se puso, y no como lo tenía en un inicio, eso va a condicionar a una cicatriz que no es de la mejor. Por eso existen los consentimientos informados, que era lo que le decía el doctor, les tienen que explicar al paciente, el paciente tiene que ser consciente y aceptar lo más que podamos hacer,
pero no estamos trabajando en un terreno virgen, en una piel que no ha sido tocada. Así es, y es posible que necesite posibles nuevas, posteriores cirugías para ir corrigiendo, y es un calvario porque terminas corrigiéndola pues cada 6 meses que desinflama y te vas pasando 2 años corrigiendo un defecto. O los terribles rellenos que se hicieron en una época, aunque ustedes no lo crean, con silicona, así esos tubos largos con el que se sella la ventana. Hubo una época que en las peluquerías iban y les hacían un relleno de los glúteos con la silicona de ventanas. Con la de barra, la que venden el tubo largo con su cartucho. Increíble. Y nosotros, bueno, yo soy jefe del servicio de cirugía plástica en el Hospital Naval, entonces vemos pacientes de larga data, porque los seguimos, y eso se va cayendo del glúteo, se van haciendo los glúteos como los del elefante así caídos, y después van pasando por toda la pierna. Y hay gente que cíclicamente regresa a hacer, no infecciones, pero parecen infecciones en las piernas y no hay cómo sacarlo, porque eso va cayendo como un gel que se mete entre todos los tejidos, entre los músculos, y hay resultados catastróficos. Espantoso, porque hacen edema y reacciones. Y si es en la cara, es una tragedia que esa persona a veces ya no puede ni salir a la calle, y esa es una realidad. Esas son recomendaciones que ya deben tener en cuenta, y ya como dijimos en programas anteriores, un poco ya basta, ¿no? Basta, porque en realidad esto es un arte. Ahora, también deben entender de que todo arte, por ejemplo, un pintor, un escultor, o lo quien sea, dentro de las técnicas que están aprobadas, uno puede tener 2, 3, 4, 5 técnicas aprobadas que llegan al mismo camino. Entonces cada cirujano domina, una mano es diferente de una de otra, es igual que un pintor, pues no pintan igual, cada uno tiene un estilo, pero encuadrado dentro de técnicas aprobadas, no locuras. Así es. Entonces no es que se me ocurra una locura, pero sí ofrecerle al cirujano lo que mejor uno sabe hacer y a cuál es la meta de donde uno quiere llegar. Y si hay una eventualidad, como decía el doctor Comitro, hay alguna cosita que no quedó bien, es fácilmente reparable. Yo a veces he visto grandes líos por una cicatriz hipertrófica que era fácilmente reparable, y por hacer noticia hacen un escándalo de algo que es manejable. Porque muchas veces no se empapan del problema, no tienen el criterio para emitir una opinión. Y eso lo estamos viendo frecuentemente, que personas que opinan no están calificadas realmente para dar una opinión profesional, médica del problema, ¿no? Y eso es muy frecuente, ¿no? Dime, ¿qué planes, antes de terminar el programa y todo eso, dime, qué planes o qué sugerencia le das al público de ayuda en casos de tener alguna inquietud sobre cirujanos plásticos, procedimientos, etcétera? Una de las labores que realiza la Sociedad de Cirugía Plástica es el informar a la colectividad. Uno puede llamar al número de la sociedad y saber si la persona que lo está atendiendo es cirujano plástico y miembro de la sociedad. También existe el portal del Colegio Médico, donde los cirujanos plásticos que tienen un registro de especialidad están puestos. Pero nuestro principal mensaje es educar a la población en general y darle las armas para poder escoger a un especialista que le brinde un trabajo de calidad con capacidad. O sea, es una persona que está capacitada y que va a realizar un trabajo en forma adecuada. La publicidad inunda todos los medios a la actualidad, y si ustedes revisan los diarios de mayor circulación, la mitad o las 2/3 partes de los que ofrecen servicios dentro de la especialidad de cirugía plástica ni siquiera son cirujanos plásticos. Eso nos puede dar una idea, porque el comercio o el negocio en sí no le exige que registren o que certifiquen que ellos están capacitados para hacer ese trabajo. Entonces, estamos reactivando mucho nuestra página web para que la gente en general, las personas, los pacientes, puedan tener una idea clara de los procedimientos, puedan tener en forma clara las noticias actuales que se están dando respecto a la especialidad, y no una serie de lucubraciones del medio, de gente que muchas veces no tiene la capacidad para opinar. No, y sobre todo que sabes qué sucede, que acá yo lo dije en un programa, los benditos blogs tienen su pro y su contra, porque hay mucha gente que está acostumbrada en el internet a cambiarse de nombre.
Entonces Así hay es. mucha gente que entra a un blog y por un tema personal comienzan a querer echarle pues gasolina, fuego y todo lo que puedan al cirujano X, porque simplemente es el personal de la otra clínica que está compitiendo con el otro. Entonces, por arranchárselos, o aquí me aconsejan que me opere y ponen no, fulano, mengano. Entonces, en realidad los blogs no son No, no es fidedigno, no tiene credibilidad, porque cualquiera puede hablar tiene una serie diferentes de intereses. No el de informar al paciente, no el de salvaguardar que el paciente no sufra algún daño a través de un procedimiento, como lo hacen las sociedades científicas, porque nosotros no lucramos con informar a la colectividad. Buscamos que la persona esté informada para saber escoger a su cirujano, que sea calificado y capacitado, que esos son todos los miembros de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Ok, Berta, ¿algo más que quieras añadir antes de despedirnos al público? ¿Qué planes, qué proyectos tienes, proyecciones con tu nueva directiva? Uno de ellos es una mayor difusión a la colectividad de la especialidad, de los procedimientos que realizan, de que la gente en general sepa que nos seguimos calificando y capacitando, que podemos competir en el medio con especialistas de otros lugares, que no hay necesidad de correr riesgos de irse a operar a otros lugares cuando tienen médicos muy capacitados, y que sepan que nos preocupamos principalmente de capacitar a los especialistas y de informar a la colectividad para que puedan escoger en forma clara y con una decisión con conocimiento de un procedimiento que deseen hacerse. Así es, y que no se olviden de que la medicina en general es un arte, de por sí. Así es. Y la cirugía plástica, digamos, con mayor razón. Entonces siempre les digo a los pacientes, hagan lo que tengan sigan las indicaciones del cirujano, digan la verdad, la responsabilidad es compartida, 50-50, y así disfruten de esta bella especialidad. No tienen por qué vivir en que me voy a morir o dejar un testamento. Simplemente tienen que disfrutar de esta especialidad, pero no irse por los benditos pues rebajones, ¿no? Entonces, por tema mercantilista de precios. Bueno, ha sido todo un honor y un gusto, Berta, tenerte en el programa. Espero que no sea la última vez. Qué ocurrencia, ya Ricardo, trataremos ya gracias. un tema más de patologías, de cirugías así es. Y de avances. Cuando gustes, algún avance, alguna novedad de la sociedad, estamos aquí para, es nuestra obligación enseñar, porque este programa es educativo, ¿no? Esto no es mercantilista. Te felicito por el programa, por la calidad que tiene, por la línea que lleva, bastante. Y las anécdotas que contamos. Y las anécdotas que siempre nos hacen reír a todos. Sí, bueno, pero es una manera de aprender. Bueno, las Así anécdotas es. A la gente le gusta un poco el morbo de las historias. Es que de esa manera se les quedan los conceptos al final que nosotros queremos grabarles, ¿no? Así es. Así que, amigos, nos vemos la próxima semana. Fue un gusto. Nos vemos. Bye. Muchas gracias. Chao.